aristeguinoticias.com y Daniel Sobato presentan 2020, la pandemia. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de esta serie especial 2020, la pandemia, una iniciativa conjunta de Aristegui Noticias e Idea Internacional. Soy Daniel Sobato, transmitiendo en vivo desde Santiago de Chile. La COVID-19 sigue avanzando con fuerza. Según datos de la Universidad de Johns Hopkins, actualizados a este lunes 16 de noviembre, el número de personas infectadas a nivel global se acerca a los 55 millones, mientras el número de muertos se ubica por encima de 1.300.000. Estados Unidos sigue siendo el país con el mayor número de casos, más de 11 millones de contagiados y 246.000 fallecidos. El virus mantiene asimismo su avance a nivel global, especialmente en varios países europeos que están padeciendo una desafiante segunda ola. Las cifras también se mantienen altas en nuestra región: 12 millones de personas contagiadas y más de 425.000 fallecidas. De momento, la única esperanza está depositada en las vacunas. La semana pasada, Pfizer dijo que su vacuna tenía un nivel de eficacia del 92%, y este lunes, la empresa Moderna anunció que su vacuna tiene una eficacia de 94.5%. En el plano político, Perú vivió un fin de semana intenso. El presidente interino Manuel Merino se vio obligado a renunciar ayer domingo luego de fuertes protestas que arrojaron un lamentable saldo de 2 muertos, decenas de heridos y varios desaparecidos. La dimisión de Merino y el bloqueo en el Congreso han sumido al Perú, hasta este momento, a un vacío de poder. En unas pocas horas, el Congreso tratará de destrabar este bloqueo para proceder a elegir una nueva mesa directiva y un nuevo presidente interino. De tener éxito, en tan solo una semana, el Perú habrá tenido 3 presidentes. El expresidente Vizcarra, que fue vacado, es decir, destituido por el Congreso, por aplicación del artículo 133 de la Constitución Política Peruana, por causa de incapacidad moral permanente, el pasado lunes 9, lo que algunos analistas han llamado un golpe de Estado parlamentario. El segundo presidente, el expresidente interino Manuel Merino, que asumió horas después y renunció ayer domingo, y el futuro presidente aún no designado. La inestabilidad política, como vemos, que aqueja al Perú es grave. 2 presidentes que renunciaron y uno vacado en apenas 4 años. Una vicepresidenta que también renunció, 4 solicitudes de vacancia en este periodo, 2 de ellas en los últimos 2 meses, y 2 congresos, uno disuelto constitucionalmente a fines del año pasado por el presidente Vizcarra y el otro el actual, que fue electo a fines de enero de este año. En el programa de hoy analizaremos esta aguda y compleja crisis política que atraviesa el Perú con 3 calificados expertos: los politólogos Fernando Tuesta, Martín Tanaka y Gabriela Vega Franco. Y en la parte final del programa dialogaré con Benjamín Guedán, subdirector del Programa para América Latina del Wilson Center, sobre los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre, resultados que arrojan un claro triunfo del candidato demócrata John Biden, tanto en relación con el voto popular como en relación con el colegio electoral. Pese a este claro triunfo de Biden, el presidente Trump se niega a reconocer, aduciendo que le han hecho fraude. Como señalamos en nuestro editorial de la semana pasada, el presidente Trump tiene derecho a interponer todos los recursos legales que las leyes le permiten. A lo que no tiene derecho es a atacar la credibilidad del proceso electoral sin pruebas sólidas que den fundamentos legales a sus reclamos. Y a la fecha, estas pruebas sólidas que den fundamento legal a sus reclamos no han sido presentadas. La negativa de Trump a reconocer los resultados y su falta de cooperación con el presidente electo Biden para garantizar una transición de poder ordenada y pacífica está generando una tensa e inédita transición. Cabe recordar que aún faltan 65 largos días para que Biden asuma como presidente
el próximo 20 de enero al mediodía. Y esto está afectando la credibilidad y el prestigio de la democracia norteamericana, no solo dentro de los Estados Unidos, sino también a nivel global. Como bien acaba de decir el expresidente Obama en una entrevista, digo en inglés, cito, "When your time is up, it is time to put country first." En español, cito, "Cuando tu tiempo se acaba, es hora de poner el país en primer lugar." Ese fue el mensaje del expresidente Barack Obama al presidente Trump. Este consejo, en mi opinión, debería ser seguido no solo por el presidente Trump, sino también por los principales líderes del Partido Republicano, quienes mantienen en la gran mayoría de los casos o bien silencio o bien apoyan los reclamos infundados del presidente Trump. Para ellos llegó también el momento de poner el país delante del partido. Paso de inmediato a darle la bienvenida a los tres invitados del primer panel con los cuales analizaremos la crisis peruana. Ellos son Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión para la Reforma Política, politólogo de la Universidad Católica del Perú; Gabriela Vega Franco, politóloga, directora del proyecto Recambio; y Martín Tanaka, politólogo, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Los tres se unen a nosotros en vivo vía Skype desde Lima, Perú. Bienvenido Fernando, bienvenido Martín y bienvenida Gabriela. Un placer tenerlos en el programa. Gracias. Un placer, Ramiro. Saludos. Gracias. Este es un programa que no solamente está en vivo, sino que trata de una crisis que está en pleno desarrollo. Así que creo que en estos 40 y tantos minutos que vamos a estar dialogando con ustedes tres, tendremos que ir quizás haciendo algunos ajustes si amerita. Quiero iniciar contigo, Fernando. ¿Cuál es la situación actual en este momento? Son aquí en Chile las 3:10 de la tarde, deben ser las 1:10 alrededor en Lima, Perú. ¿Cuál es la situación en este momento en el Perú? Estamos todavía en una situación de bloqueo. Ayer hubo, y hasta la madrugada, un intento de elección frustrado de la mesa directiva del Congreso. El presidente o presidente del Congreso asumiría por sucesión la presidencia de la República y entonces eso se frustró. Se ha convocado en la tarde de hoy a una nueva elección. Se están constituyendo listas y eso ya es un problema, porque en principio el Congreso tendría que hacer los esfuerzos de lograr una lista única, porque lo que se trata no es solo elegir una mesa directiva, sino indirectamente una presidencia de la República cuyo mandato sería hasta el 28 de julio próximo. Pero en realidad es más, porque si es que no se logra ese consenso y se va a una competencia entre varias listas, probablemente una en algún momento ganaría, pero con las justas, con una diferencia menor, y llevar esto a la presidencia de la República con un Congreso cuya mayoría probablemente no haya votado por esa lista, o mantiene sus intereses, o mantiene su desempeño, nos podría llevar nuevamente a un conflicto entre poderes. He recordado hace unos momentos en una entrevista que no es suficiente elegir a una mesa directiva y un presidente o presidenta. Es necesario un pacto político que tenga al menos 3 elementos: el tema de la crisis económica, la crisis sanitaria y elecciones limpias el 11 de abril. Un gobierno de pocos meses no puede hacer nada más, no debe hacer nada más. Pero si es que simplemente se libra una elección y se deja, digamos, a la buena de Dios a que se desarrollen los acontecimientos, todo esto podría desencadenar nuevamente una crisis que la verdad puede trepar a mayores. Gracias, Fernando. Voy contigo, Martín. Entonces, para que nuestra audiencia
tenga absoluta claridad y para que quien los está entrevistando también tenga absoluta claridad. En este momento, en el Perú, no hay presidente, no hay ninguno de los dos vicepresidentes porque ambos renunciaron o fueron vacados, no hay mesa directiva en el Congreso. ¿Es eso correcto, Martín? Es eso correcto, estamos en un vacío de poder tremendo y como Fernando acaba de decir, en estas horas se está definiendo la elección de la nueva mesa directiva del Congreso, que es crucial porque el presidente del Congreso se convertirá en presidente de la República hasta julio. Yo quisiera complementar lo que dijo Fernando en el sentido de que las movilizaciones, las protestas ciudadanas que hemos visto en las últimas horas han sido muy grandes y forzaron la renuncia del presidente Merino, ¿no? Y entonces creo que hay un sentido común que señala que el nuevo presidente del Congreso tiene que ser alguno que no haya votado a favor de la vacancia del presidente Vizcarra. Creo que la interpretación de las personas que salieron a protestar, de los ciudadanos que salieron a protestar, es que quienes vacaron a Vizcarra y llevaron a la presidencia a Merino se han guiado por intereses muy cortoplacistas, por intereses muy particularistas y en ocasiones algunos intereses medio turbios. Entonces, el problema es que en el momento en el que estamos hablando se han presentado dos listas en competencia. No solamente está el problema que decía Fernando, que van a carecer de legitimidad si es que no hay un resultado claro. El problema es que una de las listas representa a los sectores que están más en sintonía con las protestas ciudadanas y que digamos están los que no votaron a favor de la vacancia del presidente Vizcarra, pero la otra lista está integrada por ese mismo grupo que vacó a Vizcarra, que llevó a Merino a la presidencia y que ha generado esta enorme situación de inestabilidad, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos que dilucidar en las próximas horas. Gracias, Martín. Voy contigo, Gabriela. En paralelo, el Tribunal Constitucional, 6 de sus 7 ministros, tengo entendido, tienen periodo vencido, está en este momento también analizando y estudiando uno de los recursos que el expresidente Vizcarra le presentó al Tribunal Constitucional hace 2 meses cuando lo trataron de vacar por primera vez. Resolución que todavía el Tribunal Constitucional no ha tomado, no ha resuelto. Pareciera ser de que lo haría a la mayor brevedad. He visto que el procurador ahora le ha dicho, no conozca solamente el primer intento de vacancia, conozca este segundo también. Si el Tribunal Constitucional dictaminara, resolviera de que la vacancia ha sido inconstitucional, ¿esto implicaría de que Vizcarra podría estar regresando al poder? Bueno, ahí creo que lo importante es, primero, distinguir que acá los tres somos politólogos y no abogados constitucionalistas, pero de lo que conocemos sobre el rol y las decisiones que en este momento está tomando el Tribunal Constitucional, tiene que ver con la demanda competencial del primer intento de vacancia que resultó infructuoso. Y desde la información que se tiene ahora públicamente, que no es por fuentes oficiales, es que se puede declarar la vacancia por incapacidad moral o la lectura de la vacancia por incapacidad moral como inconstitucional, más no necesariamente proponer la reposición de Martín Vizcarra en su puesto, ¿no? Si bien las sentencias del Tribunal Constitucional no funcionan de manera retroactiva, sí tienen la capacidad de anular actos que hayan sido de carácter inconstitucional. Sin embargo, esta es una disposición del tribunal y dependería de los 6 miembros, del pleno del tribunal, tomar esta decisión. Pueden manifestarse solo sobre la vacancia, la causal de vacancia por incapacidad moral de aquí al futuro, o manifestarse sobre los hechos que en este momento están aconteciendo en el país. Esa es una decisión y prerrogativa del tribunal.
Muchas gracias, Gabriela. Vuelvo a ti, regreso a ti, Fernando. Entonces, ¿cuáles son las opciones de salida de esta crisis? Bueno, no son fáciles, ni creo que nadie tenga una salida de consenso, si no ya se hubiera logrado. Si es que se va a una elección de estas dos listas, saldría una, creo yo. ¿Por qué? Porque tendrían que tener en una primera vuelta una mayoría absoluta, se vuelve a una segunda votación por procedimiento parlamentario y ganaría la que tiene mayoría relativa. Pero nuevamente, la crisis depende quién salga, porque ahí es el otro tema. Una cosa es tener consenso parlamentario y otra cosa es tener consenso ciudadano. Entonces, y esto es lo complicado, porque se ha dicho claramente que de los 130 congresistas, 105 votaron por la vacancia. En realidad, solo podían entonces encabezar la mesa directiva del Parlamento aquellos que votaron en contra de la vacancia. De esos 19, como se ha recordado, tan solo 9 no estaban implicados en otros casos, digamos, judiciales. Se reduce esto entonces básicamente al Partido Morado, pero resulta que la mayoría del Congreso no quiere al Partido Morado, no un partido de centro, digamos, centro moderado, centro izquierda, ¿no? No lo quiere, y no lo quiere porque ha sido en realidad el partido más consistente, el que se enfrentó a la vacancia, pero además es un partido que es competitivo para abril. Y entonces ahí hay un tema porque quieren, si aceptan el Partido Morado, le están diciendo, entonces no presentas candidato presidencial. Y ahí viene uno de los entrampes. Y entonces los partidos están decidiendo ahora mirando el 11 de abril. Entonces, nuevamente, podría elegirse una presidencia, pero si es que no pasa por un acuerdo político, mira, abril en el Perú es el largo plazo. Abril en el Perú es el largo plazo. Y en consecuencia, estamos todavía o estaríamos delante de un gobierno frágilmente constituido, ¿no? Y ahí ya depende también quién encabece. Francisco Sagasti es una persona, es un profesional reputado, es una persona que creo sí podría llevar adelante un gobierno, pero de esto de nada sirve si no tiene soporte político, que ese es lo principal. Fernando, gracias. Tan solo para ilustrar a nuestra audiencia y darle toda la hoja de ruta. El 11 de abril se va a celebrar en Perú elecciones generales, presidenciales y congresuales, primera vuelta, si nadie saca más del 50%, en el caso de la fórmula presidencial hay que ir a una segunda vuelta, el Congreso quedaría integrado en primera vuelta y luego el 28 de julio estaría la transferencia de poder entre el presidente que esté en ese momento en ejercicio y el presidente electo. Regreso a ti, Martín, entonces. ¿Ves posible que regrese Vizcarra? Me parece muy poco probable, ¿no? Ya Gabriela comentaba que si bien es una de las posibilidades que puede evaluar el Tribunal Constitucional, me parece que es muy poco probable, tanto jurídica como políticamente, digamos, ¿no? Entonces creo que en esa línea lo más deseable sería que en la tarde de hoy el Congreso, digamos, con un mínimo de sensatez, eligiera a Francisco Sagasti como el presidente del Congreso y que eso le permitiera ser elegido presidente de la República. Yo creo que eso calmaría mucho la tensión, las protestas y la movilización ciudadana que hemos visto en las últimas horas. Y luego, claro, Sagasti tendría que encabezar un gobierno lo más plural en la línea del acuerdo político que mencionaba Fernando, y bueno, y que la fuerza del respaldo ciudadano le permita, digámoslo así, tratar de controlar
este Congreso que está muy poblado de intereses particularistas y que se ha salido como de control, ¿no? Creo que lo peor que sucedería es que la otra lista que aparentemente está en competencia por la mesa directiva logre ganar y llevar a la presidencia, digámoslo así, a una nueva versión del presidente Merino, que tuvo que renunciar porque no tenía respaldo ni de la sociedad, ni de la sociedad civil, ni de la movilización de los jóvenes que están en las calles protestando. Brevemente, Martín, porque nos tenemos que ir a un corte. Si sale Sagasti con este apoyo del Congreso, obviamente él tendría, Francisco, buen apoyo en la ciudadanía, pero un apoyo muy débil en varias de las bancadas del Congreso, tal como lo señalaba Fernando. ¿No sería un Vizcarra II? Es decir, un presidente que de nuevo tiene apoyo en la calle, pero está muy débil dentro del Congreso, con todavía 8 meses por recorrer. Bueno, ese es el gran desafío que tendría Sagasti, ¿no? Pero creo que hay dos diferencias a su favor. Una, que la ciudadanía está mucho más activa, está mucho más atenta, mucho más movilizada que con Vizcarra. Y creo además que en las últimas horas no solamente ha habido pronunciamientos relativamente claros a favor de una solución de este tipo, que han venido, digámoslo así, no solamente de los jóvenes en las calles, sino también de múltiples organizaciones de la sociedad civil, de gremios empresariales, y digámoslo así, como que hay un frente que creo yo que está mucho más activo a favor de tener una transición ordenada hasta julio, que podría jugar a favor de Sagasti. Gracias, Martín. Nos vamos a un breve corte y ya regresamos. Siga con nosotros. El Instituto Nacional de Psiquiatría de la Secretaría de Salud recomienda técnicas de autocuidado. Estamos viviendo una situación mundial sin precedentes, misma que nos puede generar incertidumbre y ansiedad. Es por esto que necesitamos cuidarnos, no solamente con la sana distancia, sino también con medidas de autocuidado. Es importante procurar una alimentación balanceada y suficiente, incluyendo la hidratación con regularidad. Hay que mantener los hábitos cotidianos, por lo que se sugiere que el sueño únicamente sea nocturno y evitar siestas de más de 20 minutos de duración. Cuida la calidad de tu sueño, es fundamental para el sistema inmunológico. Haz meditación, estiramientos o ejercicio, por lo menos durante 30 minutos al día. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Voy inmediatamente contigo, Gabriela. ¿Por qué se subestimó tanto el tema de la ciudadanía y sobre todo de los jóvenes? Hemos visto en América Latina a fines del año pasado en casi un serpenteo desde Haití, pasando por Honduras, Ecuador, Colombia, Chile. Perú estaba quieto. La última manifestación mayúscula había tenido hace 20 años en el contexto de Fujimori y Alejandro Toledo. ¿Por qué se subestimó tanto este tema y sobre todo, por qué no se entendió la importancia, el malestar que tenían y que tienen los jóvenes frente a un sistema político que no le está dando resultados, plagado de corrupción? ¿Cuál es tu lectura de este nuevo movimiento social que hoy está en las calles en Perú? Creo
Creo que es importante distinguir aquí, efectivamente, como dices, no solo los hechos y las acciones descritas ya por Fernando y por Martín, de las políticos, hombres y mujeres que están en los puestos y cargos del Estado, sino el enorme rol que han cumplido las movilizaciones en estos 6 días sostenidos. Y creo que una de las cosas que es fundamental distinguir es que estas manifestaciones han sido ciudadanas, no han tenido vocerías ni liderazgos partidarios, son espontáneas reacciones que no han parado en los últimos 6 días, como decía, y autoorganizadas, que no quiere decir que no haya una organización, como es lo que en ocasiones solemos simplificar, es que están organizadas, solo que se organizan a sí mismas y son organizaciones diversas, no hay una sola organización, no son descentralizadas y conectadas entre sí. Hemos visto manifestaciones a lo largo y ancho del Perú, costa, sierra y selva, ¿no? Y a diferencia en otras ocasiones en que hemos podido tener movilizaciones en otras regiones, no solamente en la capital Lima, en esta ocasión, a través de las redes sociales, las personas que se manifiestan tienen la capacidad de unificar también sus mensajes, ¿no? Y esto es clave. La movilización además ha sido multiplataforma. El centro de la ciudad de Lima es fundamental, pero también hay nuevas rutas, también hay cacerolazos, parques, ventanas, el uso de redes sociales y hasta de juegos, plataformas de juego virtual que se convierten en un espacio legítimo para manifestar las opiniones. Y creo que esto también pasa, me respaldo aquí de colegas, también sociólogos y también comunicadores, por la narrativa simple y clara que se elaboró, concreta, con un mensaje claro de Merino debe retirarse y debe asumir el poder alguien que no esté priorizando sus intereses particulares o, como mencionaba Martín, incluso en algunos casos hasta delincuenciales, ¿no? Es una narrativa concreta, pero también emotiva, una narrativa que habla de una nueva generación, que empieza con se metieron con la generación equivocada y termina con la generación del Bicentenario, haciendo propia una construcción de narrativa a 200 años de nuestra independencia, ¿no? Y en ese espacio el liderazgo de los jóvenes resulta clave, porque son jóvenes diversos, es una movilización transversal, no solamente son jóvenes que se identifican como estudiantes, son jóvenes que están organizados de distintas maneras y no cruzan las habituales diferencias entre sectores sociales o de espacios públicos, ¿no? Antes considerábamos que los jóvenes no estaban organizados y creo que ahí es clave mencionar que no estén organizados como antes nos organizábamos no quiere decir que no lo estén y que las redes de participación que ellos tengan hoy no sean las que se utilizaban antes, no quiere decir que no sean redes de influencia y de generación de contenidos, ¿no? Los jóvenes están organizados y tienen hoy recursos que antes no teníamos, tecnología que les permite estar conectados, pero también hacen uso de esa tecnología y crean herramientas que van tan rápido como señalar que han utilizado aplicaciones y bots que cuando Merino de Lama asume la presidencia no existían. Bots que les tuitean a los congresistas, aplicaciones que te permiten identificar la manifestación más cercana o los puntos en los que hay represión, ¿no? Es un estilo de movilización nuevo y distinto, ¿no? Y de repente podemos hablar más adelante también un poco sobre cómo esta generación en realidad es la primera que vive 20 años de democracia, son los primeros que nacen en democracia y continúan en ella, y en ocasiones se confunde esto como creer que dan por descontado la democracia, cuando en realidad en estos 5 años, como mencionabas al inicio del programa, ellos pueden haber vivido más que muchos adultos en los últimos 20 años de sus vidas, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto que hay que recalcar y que podemos seguir conversando más adelante. Gracias, Gabriela. Regreso a ti, Fernando. Yo he ido a Perú desde ya más de 30 años. ¿Dónde está
los problemas estructurales del sistema político peruano? Porque me temo de que sería una gran simplificación si dijéramos de que esto claramente se produce por Merino, si esto se produce por Vizcarra, incluso si se produce por PPK. He leído algunos análisis que dicen que el origen de esta crisis está en el gobierno que surge de la elección del 2016. En parte sí, pero no hay fallas estructurales mucho más profundas que durante mucho tiempo estuvieron disimuladas por el éxito y el crecimiento económico que venía teniendo Perú y por la salida de sectores de la pobreza y entrando a una clase media muy precaria. Vino la pandemia, le pegó muy duro a la salud, pero también muy duro a la economía. La economía de Perú va a ser una de las que más va a caer en América Latina. Y todo eso desnudó una situación de mucha precariedad, de un alto grado de informalidad, de mucho descontento, de falta de oportunidades, y eso realmente, junto con esta nueva generación, está arrinconando un sistema político que tiene gravísimos problemas, incluido el tema de la corrupción. Todos los expresidentes de los últimos años o se han suicidado por la corrupción, o están investigados por la corrupción, o están fugados del Perú por la corrupción, y 68 de los 130 congresistas están investigados por corrupción. ¿Cuál es tu análisis? Wow, sí, mucha razón, Daniel. Claro, también lo hemos conversado tantas veces que has estado por acá en Perú. Mira, cuando todos los países transitaban de gobiernos militares a gobiernos democráticamente elegidos en la década del 80, el Perú iniciaba, digamos, el mejor momento de inclusión política. Nunca antes se había constituido un sistema de partidos tan amplio y plural. Pero el día de la elección, aquel 18 de mayo de 1980, del primer gobierno elegido, era la primera dinamita de Sendero Luminoso. Es decir, nosotros nacíamos con este tumor canceroso que fue la violencia desatada por Sendero Luminoso. Pero a lo largo también de la crisis de un Estado central en la economía, esa década perdida de los 80, al lado de cómo el Perú se constituía en el campo del mayor cultivo de hoja de coca en el mundo, que produjo también mafias. Difícilmente encontrar entonces a finales de los 80, inicio de los 90, terrorismo, crisis económica, narcotráfico. 3 males. Difícilmente encontrar entonces un país cuyas variables exógenas presionaban tan fuertemente al sistema, y nuestros políticos, nuestros partidos, que habían renacido de la dictadura militar, pero también envejecido, no estuvieron ni a la altura ni fueron capaces de poder afrontar esta situación con un gobierno que fue el peor gobierno que hemos tenido, el gobierno de García entre el 85 y 90, que destrozó al país. Se desploma entonces el sistema partidario, lo que permite entender el surgimiento de Alberto Fujimori, una persona que probablemente en otras circunstancias no hubiera pasado un porcentaje mínimo en una elección, pero fue a través de él que también se canalizan esa desafección de la política, y él construye un discurso antipolítico, antipartidario muy fuerte, que va a ser ejemplo, dicho sea de paso, para el resto de América Latina, y con mano dura, pero también con militares, con el servicio de inteligencia, sobrelleva evidentemente una década que, a la caída de esto también por la corrupción, se viene un momento estelar de la política peruana, bajo la idea de que se iba a reconstruir la democracia representativa. Pero esos son esos mismos políticos, y tú lo has dicho, corroídos también por la corrupción, que no ha hecho sino ahondar los problemas que estuvieron oscurecidos, estuvieron de alguna manera tapados por el crecimiento económico. Todos estaban embelesados por el crecimiento económico, y algo así como que la política la podían arrastrar. La política finalmente era algo que estaba allí, molestaba, pero no lo suficiente como para evitar
digamos, estos supuestos beneficios de crecimiento económico. Pero cuando esto termina, que es más o menos que coincide con el gobierno de PPK, lo que nos encontramos es con una sociedad y un Estado distinto, pero además con reglas y un diseño constitucional que lo que hace es permitir en situaciones como el 2016, que es algo pues casi nunca visto, un presidente que tenga tan solo 18 escaños de 130 en el Congreso y una oposición de un solo partido, ya no decir toda la oposición, un solo partido, con 73 escaños, constituyéndose una mayoría absoluta. Mira, solo faltaba el tiempo para que esto estalle. ¿Y qué cosa ha ocurrido entonces en 4 años y medio? 4 intentos de vacancia, 4 presidentes que vamos a tener, 2 renunciantes, y en medio de la crisis económica y la crisis sanitaria, que lo que va a hacer es mostrar de manera clarísima, pristina, un poco de la desgracia que hemos vivido, pero que además, eso lo que tú ya has adelantado, mostrar un país de 70% informalidad, mostrar un país que rápidamente, así como pasaron de la extrema pobreza o a la no pobreza, rápidamente deslizarse como un tobogán allí donde vinieron. Y esto es la expresión de la desafección, el rechazo, la ira, la impotencia de la gente y sobre todo de los jóvenes, como bien Gaby lo ha mostrado en su intervención. Gracias, Fernando. Voy contigo, Martín. Frente a este cuadro, por un lado, ¿qué efectos le ves que puede llegar a tener de cara a las elecciones de abril, del 11 de abril? Porque vamos a tener el riesgo de que haya nuevos outsiders, más populismo, la posibilidad de que venga una opción autoritaria, o por el contrario, esto puede servir como descarmiento de que la política importa y es muy importante el liderazgo que uno lleva a la presidencia y al Congreso, porque está comprobado de que una economía sin una buena política tarde o temprano se cae, y por lo tanto hay que apostarle, sobre todo los jóvenes, apostarle a que esa elección produzca un Congreso y un liderazgo en el nivel de la presidencia que esté a la altura de los desafíos que tiene que enfrentar Perú, que son mayúsculos. Sí, yo creo que en medio de toda la tragedia y de todos los problemas que estamos viviendo, la gran cuestión positiva ha sido la respuesta y la movilización ciudadana, la actividad de los jóvenes que muy bien describió Gabriela. Creo que esa es la excelente buena novedad, ¿no? La excelente buena noticia que estamos viviendo, y confiemos de que eso efectivamente pueda tener algún impacto en el escenario electoral, ¿no? Digamos, hay candidatos que están muy vinculados a todos los problemas que ha tenido el manejo del Congreso, que seguramente verán más comprometidas sus posibilidades electorales, ¿no? Partidos como Alianza para el Progreso de César Acuña, Podemos Perú con el general Urresti, o incluso Acción Popular, ¿no? Que su actuación ahora ha sido muy, muy controvertida, desastrosa en realidad, van a ver reducidas sus opciones electorales, y seguramente sectores que estuvieron por construir un camino de una transición más ordenada, para atender los temas más urgentes de la coyuntura, saldrán un poco fortalecidos. Entonces cabe abrigar la esperanza de que en las próximas elecciones sectores más institucionalistas, digámoslo así, ya sea de centro como de centro izquierda, tengan un poco de mejor opción, y que las posiciones más irresponsables que se han visto en esta coyuntura pierdan audiencia, incluyendo opciones populistas, autoritarias, como la del Partido Unión por el Perú, que también tiene representación en el Congreso, ¿no? Ojalá esta crisis sirva para tener una mejor representación a partir del próximo año. Gracias, Martín. Exacto. Yo creo de que la crisis le genera como una suerte de encrucijada al Perú. O puede recapacitar y puede tomar el camino de
buscar un liderazgo democrático, responsable, maduro, o puede realmente tomar el camino equivocado e irse hacia líderes más bien populistas que terminen ofreciendo soluciones sencillas a problemas complejos? Y te hago la pregunta, Gabriela, esta generación joven, organizada bajo nuevos mecanismos, muy comprometida, que le ha dicho no y que ha sido una de las causales fundamentales para la caída del gobierno de Merino, ¿qué debería hacer para precisamente coadyuvar en una agenda ahora positiva para que las elecciones del 11 de abril realmente busquen este liderazgo democrático, maduro y responsable que el Perú desesperadamente necesita, no solamente en la presidencia, sino también en el Congreso? Creo que esta generación tiene una responsabilidad que está asumiendo, pero también el sistema político y los actores políticos tienen otra que también tienen que asumir, ¿no? En definitiva, la movilización ha sido fundamental y seguirá siéndolo probablemente en los próximos días y en general en el futuro, porque la democracia no es estática, no solamente son libertades y garantías o elecciones periódicas, competitivas y plurales, sino también una comunidad de ciudadanos y ciudadanas iguales ante la ley que la construyen y la defienden, ¿no? Para quienes creemos además en la importancia de la representación como parte y elemento clave en la democracia, es importante romper paradigmas también sobre la participación política y los partidos políticos, ¿no? Si bien es incuestionable que los partidos políticos protagonizan la escena democrática contemporánea, digamos, no tienen el monopolio de la participación política y la socialización hoy puede ser virtual, la vinculación política puede ser apartidaria y el reto está en poder construir organizaciones, reconstruir organizaciones que puedan canalizar y trabajar de la mano con esas nuevas organizaciones y esas nuevas formas de participar, romper el paradigma de la militancia como la entendíamos, extensa, comprometida, afincada en un nivel local, para pensar en una militancia más parecida a las formas de trabajo de los activistas, de los simpatizantes, de los electores, más diversa y fluida, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que es importante para el futuro, además de la agenda mínima que la calle, y no solamente la opinión pública, sino la calle tiene clara como la defensa de conquistas, libertades, reformas políticas que no queremos perder a futuro, el balance de poderes y la política libre de, como decíamos, intereses particulares y hasta oscuros, ¿no? Creo que lo importante también es pensar que necesitamos una nueva acción y fortalecimiento de partidos que pasa por acciones como las que han liderado Martín y Fernando, de un diseño institucional que haga que la política ya no esté dirigida por el dinero, pero también la renovación de cuadros políticos y eso pasa también por poner luz no solo sobre grandes estructuras históricas que nos condicionan, sino también con el poder de la agencia y la construcción de nuevos liderazgos y la importancia de la formación política de la ciudadanía y de estos nuevos políticos y políticas, que entendamos, digamos, que la democracia es un sistema diseñado para que no haya poderes absolutos, para que el poder sea compartido y limitado, con lo cual es importante. Como decíamos, esta es una generación que no, lo que ha visto no es un choque entre izquierdas y derechas, sino presidentes, empresarios encarcelados y escándalos de corrupción. Creo que eso es lo que la ciudadanía no quiere para adelante y eso pasa también por entrenarnos para defender esa institucionalidad democrática en diferentes fueros y prepararnos para hacerlo, porque no solo son los políticos los que tienen dificultades para gestionar la discrepancia, también somos los ciudadanos, ¿no? Entonces creo que hay una ventana abierta para el trabajo en la sociedad y en la ciudadanía y en la participación política canalizada por vehículos que sean legítimos y que verdaderamente sean canalizadores de esta ciudadanía en las calles y de estos intereses
por el bien común de esos intereses compartidos que los peruanos y peruanas están sacando adelante en tantas manifestaciones y en tantas intervenciones públicas. Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Martín. Fascinante la conversación, son momentos críticos, claves lo que está viviendo el Perú en este momento. Ojalá prevalezca la madurez en el Congreso para hacer una buena elección, una elección de una mesa directiva y de un presidente o presidenta que realmente pueda compatibilizar, por un lado, el apoyo parlamentario que es necesario, pero por el otro lado, que esté en fina sintonía con la ciudadanía, con lo que esta generación y con lo que la ciudadanía está solicitando. Y ojalá esta crisis, como decía Churchill, nunca desaproveches una crisis, sea una partera de una nueva generación política, de una renovación política del Perú que vuelva a colocar en el centro que la calidad de la política y la calidad de la democracia no es importante per se, sino que también es fundamental para el desarrollo humano y para el crecimiento económico. Y nunca más creer de que arreglando la economía y descuidando la política, los países pueden avanzar. Les agradezco muchísimo, les deseo muy buena tarde. Vamos a un breve corte y ya regresamos para hablar con Benjamín Guedán sobre los resultados de las recientes elecciones de Estados Unidos. Sigan con nosotros. Prevención de COVID-19 en la actividad laboral. Hotelería. Prepare la lista de lo que es absolutamente necesario. Señalización para trabajadores y clientes. En el piso con la separación que se debe tener en las diversas áreas del centro de trabajo. Caja, recepción, planta, bodegas, etc. Para lavarse las manos antes y después de utilizar objetos o materiales de uso común. Instrucciones para abrir las puertas evitando tocar manijas. Instala barreras físicas en áreas de atención al cliente, proveedores, visitas o administrativas en caso de que sea posible. Cuenta con un directorio telefónico para orientación médica sobre el COVID-19. Organice la jornada de trabajo. Asegura que los trabajadores estén informados en torno al virus y cómo minimizar su propagación. Establece lineamientos claros sobre la actuación en el caso de que los trabajadores presenten síntomas relacionados con COVID-19 o si reportan contacto con una persona sospechosa o confirmada. Establece horarios de trabajo escalonado o flexible. Distribuye áreas que reduzcan el flujo y movimiento de trabajadores, clientes y proveedores para limitar el contacto físico y riesgo de contaminación. Organiza sentidos de circulación de personal y de clientes para evitar el contacto. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Entramos a la parte final de este programa y tengo el gran gusto de darle la bienvenida a un invitado de lujo. Él es Benjamín Guedán, subdirector del programa de América Latina del Wilson Center de Estados Unidos, exdirector para América del Sur del Consejo de Seguridad Nacional durante la presidencia del presidente Barack Obama, quien se conecta con nosotros desde Washington, Estados Unidos. Muchísimas gracias, Benjamín. Bienvenido al programa. Gracias a ti. Un placer conversar. Me muero de la envidia verte con ese lugar tan bonito, tan relajado. Así que muchísimas gracias por inyectarle un poco de buen aire, de buen ambiente al programa con tantas noticias tan tensas. Benjamín. Es un placer. La idea es escapar los niños que están en todos lados en la casa. Acá más me parece tranquilo. Muy bien, estamos todos con ese problema del teleworking. Benjamín, mira, a ver, actualízanos. Mañana se van a cumplir 2 semanas de las elecciones del 3 de noviembre. Unas elecciones presidenciales donde se renovó la totalidad de la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado. Los números nos dicen
306 electores para Biden, 232 para Trump. O sea, le lleva una ventaja de 74 electores y tiene 36 más de los 200 que necesita para convertirse y que lo elijan de presidente. Y le lleva más de 5 millones de votos en el voto popular. ¿Por qué Trump se sigue negando tosudamente a no querer reconocer este triunfo tan claro y sigue insistiendo que le han robado la elección y que es una elección plagada de fraude? Bueno, nunca se sabe lo que está pensando el presidente Trump. Es obvio que sus acusaciones de fraude no tienen fundamentos, pero al mismo tiempo es así lo que dices, que él no está dispuesto a reconocer su derrota y por eso está impidiendo la transición pacífica y democrática en el país. No sé qué es su plan, porque hasta la fecha las cortes andan rechazando todos los casos y las críticas de él y de su equipo legal. Ahora, esta es una situación muy peligrosa porque no estamos hablando de un candidato que obviamente ha sido derrotado de manera clara, pero tiene más de 70 millones de votos y hemos visto en estos últimos días manifestaciones pro-Trump y además parte de los medios de comunicación. He visto gente de Fox e incluso mucho más a la derecha de Fox diciendo efectivamente acá ha habido fraude, acá han robado la elección. Pero lo que más me preocupa es que un número muy importante del liderazgo republicano o se mantiene en silencio o está avalando estas denuncias. ¿Cuándo el Partido Republicano se va a poner los pantalones largos y le va a decir al presidente Trump, presidente, suficiente, hay que poner el país delante del partido y delante de su ego? Bueno, por ahora comparto el temor de que estamos atravesando un momento muy peligroso para la democracia nuestra, pero no creo que la situación es tan grave, porque ya hemos visto que los medios más simpáticos para el presidente ya están abandonándole, los del centro derecha, y aparte los élites del Partido Republicano, aunque no están insistiendo en una forma pública que el presidente acepta su derrota, no están tampoco repitiendo acusaciones de fraude, sino diciendo que, bueno, él tiene el derecho de hacer casos y de decir que quiere esperar para los fallos de los jueces y también para los conteos finales de los estados, que es una cosa muy distinta de lo que está diciendo el presidente Trump. Benjamín, yo veo cuatro, no sé cómo lo ves vos, pero yo veo cuatro, digamos, prioridades para el presidente Biden una vez que asuma el 20 de enero. Por un lado está el tema de la pandemia, que está siendo muy grave en Estados Unidos. Por el otro lado, la recuperación de la economía y generación de empleo. Por el otro lado, claramente está el tema de unir a un país que queda muy polarizado. Y en cuarto lugar, el tema en materia de los desafíos en política exterior. Cuéntame, ¿cuáles son los principales desafíos y los principales cambios que tú ves de la política exterior de Biden en el plano global? Es así que uno de los desafíos más importantes es unir el país. Estamos viviendo en tiempos de divisiones políticas y sociales muy, muy grandes y el rechazo de los resultados de parte del presidente Trump hace más difícil aún el proceso de unir el país. Creo que Biden es la persona indicada para hacer este esfuerzo porque no es el Trump de la izquierda, sino es un tipo muy pragmático, muy centrista y un tipo con muchos amigos del otro lado de la división política. Pero es así que va a tener un desafío enorme en enfrentar, por ejemplo, los desafíos de salud pública, porque en nuestro sistema hay muchos derechos en las manos de los gobernadores y si la política sanitaria es una cuestión partidaria en el sistema nuestro, va a ser muy difícil enfrentar la pandemia que ahora está en una condición gravísima en mi país. Luego quiero regresar a la pregunta que te hice en materia de cuáles serían los desafíos y cuáles serían los énfasis de la nueva política exterior del presidente Biden una vez que asuma, pero déjame detenerme un poco en este tema. Ha quedado sin definir dos asientos muy importantes del Senado que se van a definir el 5 de enero en Georgia. Y de eso depende si el presidente Biden va a ser un presidente
con el Senado en sus manos o si va a ser un presidente que va a tener el Senado en manos de los republicanos. ¿Cómo podrías llegar a complicar a Biden, pese a que sabemos de que tiene su capacidad de diálogo, de construcción de consenso, de moverse más allá de las líneas partidarias, crossing the floor? ¿Cómo lo podría llegar a afectar al presidente Biden tener un Senado en manos de los republicanos? Puede imponer límites importantes para la agenda de Biden. Es que vamos a ver si construir esos puentes con el otro partido. Creo que, como acabo de decir, él es la persona indicada para hacer el esfuerzo, pero no va a ser fácil y sería más difícil aún si no tenga mayoría en el Senado. Este también indica que él tendría muchas dificultades en el nombramiento de su propio equipo, porque en el sistema nuestro no es fácil nombrar su propio gabinete presidencial sin la mayoría en el Senado, que tiene control hacia este proceso. Pues por eso los resultados de las elecciones especiales en Georgia, que vamos a ver en enero, serán muy importantes para todo el rumbo del país. Pero repito que hasta ahora tengo la impresión que Biden tiene la capacidad de avanzar con una agenda moderada, una agenda sobre infraestructura, una agenda que promueva la recuperación económica del país, tal vez una respuesta a la pandemia de que estamos sufriendo ahora mismo. Y aún sin control del Senado, creo que Biden tiene la capacidad de avanzar con una agenda pragmática. Pero es así que sin control del Senado sería mucho más complicado para él. Benjamín, y en materia de política exterior, ¿cuáles son los desafíos y cuáles son las propuestas más importantes que tiene el presidente Biden? Bueno, con respecto a la política exterior, su estrategia va a ser totalmente distinta que el estilo del Donald Trump, que es el famoso América primero, America first. Biden reconoce el valor de la diplomacia y de las alianzas internacionales desde sus décadas en el Senado, pero también después de 8 años en la Casa Blanca, en tiempos en cuales él realmente tenía un rol muy importante en la política exterior de los Estados Unidos. En su primer día o los primeros días de su mandato, él va a volver al Acuerdo de París, por ejemplo, y a la OMS. Y también él reconoce que todos los grandes desafíos mundiales, puedo nombrarlos como por ejemplo el ascenso de China, el cambio climático, la pandemia, Irán, Corea del Norte, todos demandan la colaboración global. Y por reconocer esto, él va a invertir mucho más energía en restablecer las relaciones diplomáticas con los aliados tradicionales, pero y también esfuerzos de coordinar y colaborar con países con cuales no estamos en acuerdo en todas las materias, pero hay la capacidad de coordinar las políticas nuestras en algunas áreas importantes, como el cambio climático. China, cuéntame, ¿qué podemos esperar diferente en la relación Estados Unidos-China con Biden? Esto va a ser el ejemplo más, para mí, relevante cuando se piensa en un estilo distinto de Biden en comparación con la estrategia de Trump. Para Trump, China es un país enemigo y tenemos que pelear con ellos, no importa los costos económicos ni geoestratégicos. Creo que Biden va a mantener algunas tensiones, por ejemplo, en temas comerciales, porque él reconoce no solamente que el pueblo estadounidense está con Trump en estos temas, pero también que tenemos que impulsar otras políticas económicas en las relaciones China con Estados Unidos. Pero aún en esos temas, él va a hacer algo muy distinto, que es coordinar con los europeos. Ahora estamos peleando con casi todos los países democráticos, que hace más complicado el esfuerzo de cambiar las políticas chinas en materias macroeconómicas. Pero al mismo tiempo, no creo que Biden quiere una nueva guerra fría con China, sino él reconoce que tenemos que trabajar con China para solucionar otros desafíos globales, como los riesgos de Corea del Norte y como el cambio climático. Este es lo que hizo Obama y con resultados significativos, y este es lo que creo que va a hacer Biden.
Déjame llevarte rápidamente ahora a América Latina. Biden en la presidencia de Obama fue el que estuvo a cargo de la relación con América Latina, conoce muy bien la región, hizo más de 15 viajes a nuestra región, participó de temas muy importantes, el Plan Colombia, poner el paquete de ayuda para los países del Triángulo del Norte. ¿Qué podemos esperar en América Latina de la política exterior de Biden, sabiendo de que América Latina no es la prioridad y sabiendo que el presidente va a tener que enfocarse gran parte de su tiempo en los problemas domésticos? Es así, es toda la verdad, pero creo que Biden ha demostrado a través de toda su carrera un interés fuerte en América Latina y tiene un equipo con mucha experiencia que reconoce que es una región de importancia en términos económicos, políticos, diplomáticos. Por eso no creo que va a demorar mucho en cambiar la política hacia Latinoamérica. Va a empezar con cambios profundos en la relación con América Central, por ejemplo, porque él reconoce que hay que solucionar los desafíos económicos, de seguridad, de corrupción, para disminuir el flujo de migrantes, que no se puede dar una respuesta que está totalmente enfocado en construir muros o intimidar a los gobiernos centroamericanos para que impidan al flujo de los migrantes. Pero al mismo tiempo lo que va a hacer es ampliar la agenda bilateral y multilateral para Estados Unidos en la región. ¿Qué significa esto? Que vamos a encontrar puntos de colaboración que tienen que ver con la recuperación económica de la región, que tienen que ver con cambio climático, que tienen que ver con muchos temas, por ejemplo, de energía renovable, que ahora están muy afuera de la agenda. Vamos a poder enfocar de nuevo en la corrupción, por ejemplo, el combate contra la corrupción. Ahora casi no tenemos una agenda para Latinoamérica sí, que no está relacionado a Venezuela, Cuba y migración. Hablando de Cuba, ¿qué cambios ves en Cuba? ¿Volvemos a una política similar a la que había tenido Obama? Es obvio que Biden comparte la visión de Obama con respecto a Cuba, que es las políticas antiguas nuestras no funcionan, no son suficientes para sacar el régimen de Habana y para impulsar una democracia. Hay cuestiones en qué camino vamos a estar con Biden. No creo que en su primer momento en la Casa Blanca va a sacar todas las sanciones. Aparte de esto, no tiene toda la capacidad de hacer cambios muy significativos porque hay que coordinar con el Congreso y en el Congreso los potentes todavía están a favor de una política muy dura. Pero creo que vamos a volver a una visión que reconoce que hay alguna libertad económica para el pueblo cubano, más contacto con los Estados Unidos, puede a través de mucho tiempo generar un espacio entre el pueblo y el régimen y ojalá que sea un camino a una transición democrática en algún momento. Pero no anticipo cambios muy dramáticos en el primer momento de su mandato. Con Venezuela puede ser distinto porque es una crisis muy urgente y él tendrá que dar una respuesta rápida. ¿Ves en Venezuela la posibilidad de un mayor acercamiento de Estados Unidos con la Unión Europea, el Grupo de Contacto y el Grupo de Lima, para forzar al régimen a volver a una mesa de negociación y tratar de buscar una salida vía elecciones a la crisis venezolana? Sin duda alguna, porque reconoce Biden y su equipo de asuntos latinoamericanos que las sanciones han producido mucha presión, pero no son suficientes para realizar el cambio democrático que buscamos. Pues, ¿qué hacer con todas esas sanciones? Es usarlas para impulsar negociaciones, pero no lo podemos hacer solos ni con el Grupo de Lima. Lo que requeremos nosotros es la participación de Uruguay, de México, de Argentina y más que nada de los europeos. Y creo que es obvio que están muy listos para impulsar y coordinar negociaciones entre la oposición venezolana y nosotros y el régimen. Lo que tenemos que hacer es reconocer que es el momento para negociar, una cosa que el presidente Trump nunca reconoció. Benjamín, la mayoría de los presidentes reconocieron entre 2 y 3 días después de las elecciones a Biden como presidente electo y lo felicitaron y ofrecieron colaborar con él. Hay 2 presidentes que aún han mantenido silencio y son los 2 presidentes de los 2 países más grandes de América Latina, Andrés Manuel López Obrador en México y Jair Bolsonaro en Brasil. Respecto de México,
¿Cómo ves la relación con Andrés Manuel López Obrador? Para mí es un error no forzado y muy dramático de no reconocer los resultados de las elecciones, que son obvios para todos y que han reconocido todos los líderes democráticos del mundo casi. Y por suerte, no creo que Biden es un tipo de político que va a castigar a esos líderes por no haber reconocido rápidamente los resultados de las elecciones. Pero creo que, repito, es un error y no creo que tienen ellos que continuar con su postura de ambigüedad, ¿no? Con respecto a los resultados de las elecciones. Creo que Biden reconoce que la relación en términos de seguridad, de migración, de términos económicos es tan importante que va a querer establecer una relación muy cercana con AMLO, no importa lo que pasó con la visita de AMLO a la Casa Blanca, durante la cual él no hizo ningún esfuerzo para hablar con ningún demócrata, ni hablar de su rechazo a los esfuerzos de coordinar un encuentro con Biden. Creo que reconoce Biden que es una relación tan cercana y tan clave para Estados Unidos que él tendrá que coordinar con AMLO y lo va a hacer. La última, Benjamín. Jair Bolsonaro realmente no solamente hasta ahora ha permanecido en silencio, sino que ha tenido incluso una confrontación con Biden. El tema sensible de medio ambiente, cambio climático, la Amazonía, pero también en algún momento quizás el tema de derechos humanos y otros temas que pueden ir complicando la agenda de una persona que se considera el Trump tropical. ¿Cómo ves esa relación Brasil, Estados Unidos, Biden, Bolsonaro? Esto puede ser la relación más complicada para los Estados Unidos en Latinoamérica. Hay otros, por ejemplo, Honduras y El Salvador, con otras cuestiones que tienen que ver con corrupción, con derechos humanos, pero Brasil es una relación muy importante. Bueno, creo que es así, que el tema ambiental va a ser un tema central para la agenda mundial de Biden y más que nada para la agenda regional. Y si Bolsonaro no deje de destruir todas las selvas amazonias, esto podría generar muchas dificultades con la administración de Biden. Y no solamente este tema, sino de los humanos, se trata de LGBT también, falta de respeto para las instituciones democráticas, el Congreso, el Poder Judicial. Hay muchos temas que pueden complicar la relación entre Bolsonaro y Biden, ni hablar de los conflictos que ya existen antes del comienzo de su mandato. Pero lo que tengo que también enfatizar es que Biden reconoce las oportunidades económicas en Brasil, es un mercado enorme, hay intereses económicos nuestros, muchas empresas multinacionales tienen inversiones allá, y siempre hay el sueño del Departamento de Estado de una relación muy estrecha con Brasil para poder avanzar con la agenda, con temas de interés mutuo. Por eso creo que la perspectiva de Bolsonaro y su equipo económico de que quieren avanzar con una agenda comercial de libre comercio pueden generar puentes entre Biden y la Casa Blanca de su administración y Bolsonaro, a pesar de todas las tensiones que acabamos de mencionar. Benjamín, y cierro con esto, el año que viene, 2021, Cumbre de las Américas en Estados Unidos. ¿Será este el momento para generar y acordar entre Estados Unidos y América Latina en condiciones de partner, de socios, una nueva agenda y un nuevo partnership? Es una oportunidad única para avanzar con una agenda de urgencia para la región. Ahora, como sabes mejor que todos, la región está en condiciones muy difíciles en términos de la fortaleza de sus instituciones democráticas, la necesidad de recuperación económica después del daño profundo de la pandemia. Es un momento, no podemos perder la oportunidad de avanzar con una agenda de acciones multilaterales y bilaterales. Y este es el momento para hacerlo. Creo que Biden, aunque va a tener que enfrentar muchos desafíos domésticos, va a aprovechar de la oportunidad de liderar la cumbre y avanzar con esta agenda nueva. Y creo que hay el deseo en la región para avanzar con una agenda ambiciosa y se puede ver esto con la lluvia de felicitaciones
que vimos nosotros en los momentos después de las elecciones en Estados Unidos. Salvo México y Brasil, todos los demás líderes reaccionaron rápidamente a los resultados de las elecciones. Para mí, una muestra de su deseo de avanzar rápido con una relación mucho más energética y estrecha. Benjamín Guedán, siempre un placer tenerte en el programa, fascinante conversar contigo. Te agradezco muchísimo y te espero en otra próxima entrevista muy pronto. Que tengas muy buena tarde. Con esto concluimos el programa, nos despedimos. Hasta el próximo lunes, a cuidarse mucho. Un abrazo desde Santiago de Chile, gracias por acompañarnos. Sigan siempre con nosotros todos los lunes vía Aristegui Noticias a las 12 mediodía, hora de México, 3 de la tarde, Santiago de Chile. Que tengan muy buenas tardes. aristeguinoticias.com y Daniel Sobato presentaron 2020, la pandemia.